Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y dice la Biblia así: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tome por favor su lugar. Y qué linda mañana de adoración, de saber que estamos en las manos de Dios. Y quisiera que en esta mañana el Señor Jesús nos pudiera enseñar lecciones de fe. Porque ¿quién más sino Él que nos puede enseñar acerca de la fe? Y cuando nosotros miramos este relato, que para mí me parece de suprema importancia, por las enseñanzas y lecciones que nos dan a nuestra vida, yo miro y siempre me pregunto, o me preguntaba más bien, cuál fue el propósito. ¿Por qué pudo levantarse una tormenta en el mar estando Jesús en la barca? Cuando nosotros miramos el versículo 41, hallamos la respuesta. Porque dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lo primero que vamos a ver y a entender en este relato es que Jesús quería demostrarles quién era. En medio de los problemas, Jesús quiere mostrarnos y Dios nos quiere revelar que Él es Dios, para que podamos confiar en Él, pero también podernos fortalecer. Los problemas, las necesidades nos fortalecen, pero también Jesús quería mostrar de que Él tiene el poder y que con los que Él está ninguno perece. Y vamos a analizar, porque ahí yo creo que lecciones de vida. Y dice la Biblia en el versículo 35: en aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro que... Y dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Lo primero que vamos a aprender es que después de un día de trabajo del Señor Jesús, como lo fue ese día, dice la Biblia que ministraba multitudes le seguían. Cansado Jesús, porque me imagino la fatiga en la que Jesús se encontraba. Dicen que una hora de ministración es algo parecido a 8 horas de trabajo. La Biblia dice que cuando cayó la gloria de Dios sobre Daniel cayó casi muerto. Hay algo que sobreviene sobre el ministro cuando ministra la presencia de Dios, que el cuerpo no alcanza a resistir. La gente me pregunta, y hemos hecho bastantes estudios donde el Señor me ha permitido ir a predicar, y me han hecho esta pregunta, me han dicho: ¿por qué la gente se cae? En la Biblia no hay fundamento para poder decir claramente por qué la gente se cae muchas veces, pero una de las razones que veo yo tomando el libro de Daniel es que la gente muchas veces no puede aguantar esa gloria de Dios, ese peso que viene sobre ellos. Pero vemos que es Dios el que lo hace, porque la gente cuando cae nunca sufre daño. Usted no puede decir: Dios me tumbó y me partió un brazo. Usted no puede decir: es que Dios me tumbó y en una oportunidad aquí en la iglesia vimos que una hermana se cayó y dijo que era Dios y se había partido el brazo, y todo el mundo: sí, fue Dios. Yo le dije: Dios no parte brazos, ellos se los parten solos. Pero cuando
La gloria de Dios es tanta la gloria que dice la Biblia en el relato de Daniel que estaba casi muerto, no solamente por su debilidad espiritual a causa del ayuno, sino porque no pudo su cuerpo resistir esa gloria de Dios. Y entonces, al no resistir esa gloria, tuvo que desvanecerse. Sus sentidos no alcanzaron a comprender algo que es sumamente sobrenatural. Y entonces la Biblia dice que le tomaron, debido a que Jesús era humano también. Ahí es donde vamos a mirar de que es humano. La iglesia, la gente a veces hace del ministerio y del evangelio algo sobrehumano. Ahí es donde el apóstol Pablo dice que hay gente que le pone cargas a otros que ni ellos mismos pueden llegar a cargar. Ejemplo, usted tiene que saber que aunque usted adora y alaba a Dios, también merece su cuerpo descanso. Hay gente que ayuna y ayuna y ayuna, y no es que el ayuno esté mal. Lo que pasa es que el exceso del ayuno desgasta su cuerpo. Usted tiene que recuperarse. Lo mismo, hay gente que me dice: pastor, ¿por qué a mí no me va bien, pastor? Mire, yo me levanto a las 3 de la mañana, me acuesto a las 12 orando, me vuelvo a levantar a las 4 y le digo yo: por eso no te va bien, porque ¿quién duerme 4 horas y le va bien? La gente ha espiritualizado las cosas tanto que se vuelven sectarios. Y Jesús también descansaba. Diga conmigo, él era humano. Claro. La gente piensa que el pastor no tiene derecho al descanso. No, yo también descanso y me toca dormir 8 horas. O si no, me levanto malgeniado. Y Dios sabe que yo soy malgeniado, entonces me permite dormir 8 horas. Pero hay algo físico y humano que no podemos apartarnos. Sus hijos también merecen descanso. Sus hijos, una señora me decía: pastor, es que mis hijos también ayunan. ¿Y cuánto los tienen? 3 días. Yo dije: no, venga, no sea exagerada, por Dios. Y la gente se vuelve rara. Dígale al que está a su lado: no te vuelvas raro. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que nos volvamos raros. Está bien el ayuno. El ayuno no es una disciplina según la Biblia. El ayuno tiene que ser inspirado ¿por quién? Por Dios. Dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. La oración también dice la Biblia que Jesús oraba. Yo cuando oro en la madrugada, hay veces me levanto un poquito más tarde. De hecho, Jesús lo hizo. Yo imito mucho a Jesús. Sí, porque dice la Biblia que él estaba en el monte Getsemaní o se la pasó orando toda la noche. Y al día siguiente los discípulos ya estaban abajo trabajando y él llegó un poquito tarde. ¿Y por qué le digo que llegó tarde? Porque los discípulos habían tratado por horas de echar fuera un demonio y no pudieron. Y Jesús llegando lo echó fuera. Pero llegó ¿cómo? Llegó más tarde. Pues claro, pues si me pongo toda la noche a adorar, pues hermano, mi cuerpo me va a exigir que reponga ¿qué? Ese sueño. Pero hay veces la gente toma el evangelio sectariamente y entonces le hacen creer a ustedes que si no se levantan a las 5 de la mañana el devocional están en pecado, y entonces lo hacen esclavo del devocional. Que eso es bendición. Bendición no es cuando tú no haces algo que nazca en el corazón. No digo a las 5, puede ser a las 6, a las 7, a las 4 de la mañana. Hay gente que dice: hermano, vamos a hacer una cadena de oración todos a las 3 de la mañana, y resulta que usted a las 3 está. ¿Por qué? Porque usted trabaja 8 horas diarias, porque usted lidia con niños, porque esto, porque lo otro, y entonces usted se levanta y entonces usted no quiere volver a servir porque resulta que las cadenas de oración no son lo suyo. Y entonces cuando lo hace forzado y entonces usted empieza: padre, sí Señor, y es una lucha con el sueño. Más lucha usted con el sueño que con el diablo. Y yo veo que no, que el evangelio es humano, que el evangelio es espiritual, y que hay que saber llevar las dos. Ni tampoco que usted se acueste a dormir todos los días y ore una vez al año, pero tampoco que su oración interrumpa su vida natural, humana, y su actividad física saludable. Dios también es el Dios del cuerpo. Y lo veo en Jesús. Jesús, dice la Biblia, que un día tomó a sus discípulos porque estaban tan atareados trabajando que no habían almorzado, y se los llevó aparte y les dijo: vengan señores, yo los quiero tener por más rato, así que vengan y por favor almuercen. Y se los llevó a un lado, aparte. Yo veo que Jesús, viendo, escúcheme bien, a Pedro cuando en el monte de la transfiguración, y ellos estaban cargados ¿de qué? De sueño. Y no los reprimió. Oiga, desgraciados, sinvergüenza. Los dejó ¿qué? Dormir. Ahora que ellos debieron de haber buscado algo mejor para su vida espiritual, pero no les reprimió el sueño. Sabía que estaban cargados de sueño, pero Jesús siguió en su oración.